Shalom y bienvenidos a nuestra nueva clase del discipulado. Hoy día, ¿cierto? Estamos en nuestra lección número 9. Y esta lección, ¿cierto? Tiene por nombre el estudio de la Torá y el Brit Hadashah. O sea, hoy día vamos a hablar un mandamiento de la escritura que es estudiar la escritura. Hay que estudiar la Torá. Hay que estudiar, como nosotros somos discípulos del maestro Yeshua, hay que estudiar el Brit Hadashah. Por lo tanto, nosotros emprendemos, ¿cierto?, un diálogo con el Creador, no solamente cuando oramos, cuando hacemos tefilá, sino que también cuando estudiamos las Escrituras, cuando las escudriñamos, cuando descubrimos allí el carácter de Dios. Eso es lo Por que eso vamos a ver escucha, ahora. Perdón, ¿qué pasó? Que se escucha bajo. estoy revisando los contactos, está todo bien aquí. ¿Me escuchan los demás? Ahí un poquito más Recuerden que fuerte estoy está. grabando, entonces no quiero cortar la grabación. Se escucha bien, encuentro que se escucha bien. Ya. Por favor, ahí arreglen el volumen de sus equipos. Bien, entonces, en esta novena clase vamos a hablar sobre el estudio de las escrituras. Voy a acercar un poquito más el micrófono, a ver si eso ayuda un poco, ¿cierto? A, a todos. Bien, Shalom Talmidim, hoy día hemos llegado a una actividad que define al discípulo, que es la práctica que ha sostenido nuestro pueblo Israel a través de milenios de exilio y persecución. Es lo que ha sostenido, mantenido y permitido llegar, ¿cierto?, al pueblo judío hasta este entonces. ¿Qué es? El pueblo del libro. El fundamento sobre el cual construimos toda nuestra vida de fe, que es el estudio del libro, el estudio de las escrituras. Para nosotros, este no es solamente un ejercicio meramente académico, sino que es un encuentro sagrado, un encuentro con Dios. Nosotros nos sumergimos en el Devar Adonai, en la palabra de Dios, la palabra del Eterno, para oír su voz, para entender lo que está en su corazón, en su pensamiento para nosotros y para aprender a caminar sus caminos. Todo esto es lo que hacemos. En el corazón de nuestra fe se encuentra un libro, o más bien, que es lo que significa, ¿cierto?, una Biblia o una biblioteca de libros inspirados, que es lo que sostenemos, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros como judeo-mesiánicos tenemos el privilegio inmenso también de abrazar no solamente la revelación de Dios, ¿cierto?, en el monte Sinaí y la historia, ¿cierto?, del pueblo de Israel, sino que también todas las escrituras, esto es, la Torá entregada allí en el Sinaí, la revelada, ¿cierto?, revelación, la revelada visión del pueblo sobre Dios, ¿cierto?, hablándoles, pero también la revelación plena del Mesías Yeshua, que se registra en el Brit Hadashah. Y este es, ¿cierto?, el nuevo pacto o también así llamado el Nuevo Testamento. No vemos nosotros estas dos colecciones como algo opuesto, sino que lo vemos como un todo divinamente orquestado, donde la primera parte, ¿cierto?, prepara el camino para la segunda parte, y la segunda parte ilumina y cumple la primera parte de las escrituras. Ahora, ¿de qué se trata, cierto? Nuestro estudio de las escrituras, o cómo debe ser. Veamos, ¿cierto?, cuál es el amor a la Torá que ha profesado la tradición de Israel y cómo nosotros, esto nos debe impactar, ¿cierto?, en nuestra vida como discípulos y como creyentes. Para el pueblo judío, el estudiar la Torá, es decir, el Talmud Torá, así se llama, el estudio de la Torá, es más que simplemente un mandamiento, es un deleite, es un acto de adoración, es un acto de dulzura, algo que se hace con mucho gusto. Es la vocación más alta de todas. De hecho, el Shema, el mandato del Shema es
sumamente claro cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, tiene que estar esta palabra en tu boca en todo momento, en todo tiempo. La Torá no fue solamente dada para quedarse en un rollo o en un libro, ¿cierto?, en la casa o encima del velador o de una repisa o en una biblioteca, sino que fue dada para impregnar cada momento de nuestra existencia. Donde sea que nos movamos, allí, ¿cierto?, tiene que estar su palabra. Entonces nuestra vocación. En una parte, ¿cierto?, de el Talmud se dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Yeshua dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y los sabios también dijeron, el mandamiento más grande es estudiar las Escrituras, porque esto lleva al cumplimiento de todo el resto de las Escrituras. También, ¿cierto?, es una posición muy interesante y válida. En el Salmo 119, que es el capítulo más largo de las Escrituras, es una extensa carta de amor hacia la Torá, hacia las Escrituras. De hecho, el salmista proclama, oh, como dice en hebreo, ma ahabti torateja, cuánto amo yo tu Torá, cuánto amo yo tu instrucción. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi conversación, mi habla. Todo el día estoy pensando, hablando de ella. Esto dice el Salmo, el capítulo más largo de la Biblia. También dice, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torá. Es decir, el salmista está diciendo, revélame, abre mis ojos, abre mi entendimiento para comprender las profundidades de tu palabra, de tu Torá. Nuestros sabios se hicieron eco también de este amor que profesan las Escrituras. En el libro del Pirkei Avot se nos dice, da vueltas y da vueltas en la Torá, pues todo está en ella. La veían como un diamante multifacético. Era como un diamante con muchas caras, ¿cierto? Que brillaba hacia todos los lugares. Y cada giro que uno daba revelaba un nuevo destello de luz y sabiduría. Ustedes se fijaban en esas esferas que ponen en la fiesta. Sería algo así. Mientras uno lo va girando, va iluminando de maneras diferentes, pero con un brillo hermoso, ¿cierto? Que lo ilumina todo. Finalmente, en cada vuelta, en cada cara, ¿cierto?, que uno mira las Escrituras, podemos aprender algo de su sabiduría y de su luz. Ahora, para extraer esta riqueza, nuestra tradición desarrolló un método de interpretación de 4 niveles, conocidos también por el acrónimo Pardés. Que Pardés, a su vez, es una palabra que significa huerto o paraíso. Este acrónimo, Pardés, con sus letras, ¿cierto? Las letras que componen esta palabra, la P, la R, la D y la S, digamos las consonantes, Pardés. Tenemos primero, ¿cierto?, la P, que refiere a la palabra Peshat. Peshat es un significado simple, literal y contextual de un texto en este contexto. Es decir, Peshat es lo literal. Es decir, cuando estudiamos las Escrituras, hay un fundamento que es la base de toda interpretación. ¿Y cuál es? La letra de la ley, la letra de la Torá, la letra de las Escrituras. No podemos torcer lo que está escrito. En primer lugar, no quitarás ni añadirás, ¿cierto?, a esta palabra. Es decir, lo que está ahí es lo que está ahí. Ahí está lo que dice. Es decir, tenemos que entender el significado literal y contextual, ¿cierto?, de un texto y un versículo de las Escrituras. Tenemos que hacer un esfuerzo, en primer lugar, de comprender a quién se les está hablando, qué se les dijo, por qué se les dijo eso, y quizás ir un poco más allá, en qué idioma se les habló, qué significa eso, etc. O sea, este es el fundamento de toda interpretación, el contexto, la palabra, el significado literal. La segunda letra de este acrónimo, Pardés, significa o representa la palabra remes. Remes. Deme un segundito, por favor.
Perdón por la interrupción. Escuchaba muchos ladridos acá muy cerca. Bueno, entonces la segunda palabra que compone esta acrónimo PARDES es remes. Remes significa una insinuación. Es decir, es el sentido alegórico de una palabra. ¿Qué insinúa? ¿Qué nos hace inferir? ¿Qué podemos pensar de lo que está diciendo o refiriendo este texto? Es decir, buscamos verdades un poco más profundas a las que alude este texto. Muchas escrituras, de hecho, refieren a otros textos. Entonces, más allá del significado literal, hay una insinuación. Nos están dando, ¿cierto? Eh, Generando, ¿cierto? Despertando nuestra curiosidad, nuestro sentido de aprendizaje. Tenemos que empezar a conectar las cosas. Entonces, hay un significado un poco más profundo. ¿Qué nos está queriendo enseñar? ¿Ya? Entonces, ¿qué insinúa este texto? ¿Qué es lo que podemos ver detrás de él? En tercer lugar, está la palabra, ¿cierto?, que compone este pardes, es la letra D, o la dalet en hebreo, de derash. Un derash es una interpretación homilética o una interpretación moral, podemos decir. Es decir, buscamos extraer lecciones de vida y aplicaciones prácticas del texto. Es decir, buscamos aplicar ese versículo en nuestra vida. Buscamos, ¿cierto?, una lección. ¿Qué me enseña este texto a mí? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo enseñar? Cuando yo leo algo, ¿cierto? Y extraigo una enseñanza. Y digo, bueno, en realidad cuando dice esto, esto y esto, significa que yo cuando haga esto, 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 tengo que aplicar esto. ¿Ok? Entonces un derash es un discurso, ¿cierto? Milético, una interpretación del texto. Por ejemplo, un derash o una drashá se le llama en hebreo a cuando hay una exposición de las escrituras. Cuando alguien, ¿cierto?, toma versículos de estas escrituras y las enseña y las ofrece, ¿cierto?, como un alimento vivo, ¿cierto?, para las personas. Esta es una drashá. Entonces se está aplicando esta enseñanza de manera moral para nuestras vidas. Y esto lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra vida. Y finalmente está, ¿cierto?, la letra, digamos la S o la samej en hebreo, que sería sod, de la palabra sod. Entonces, eh, esta palabra sod, ¿cierto?, significa en hebreo literalmente un secreto. Un sod es un secreto, algo misterioso, quizás algo místico. ¿Qué puede significar en un sentido mucho más profundo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué perla me está queriendo dejar? ¿Qué diamante? ¿Qué cosa preciosa está allí detrás de esto? Entonces, lo que uno hace ahí es buscar tratar de entender las realidades espirituales más profundas que hay detrás de la palabra. Digamos así, el espíritu de la ley y lo que revela ese espíritu, de qué se trata, ¿cierto? A qué está haciendo alusión de manera moral, pero en su origen. ¿Qué es lo que está escondido? ¿Por qué nos están enseñando y diciendo estas cosas? ¿A qué refiere, cierto? Entonces, si uno se fija bien, uno puede estudiar las escrituras en diferentes niveles. Y todo esto es válido dentro del enfoque, ¿cierto?, de la tradición judía. De hecho, los apóstoles utilizaron este sistema de interpretación. El maestro, Yeshua, utilizó este sistema de interpretación. Los profetas, cuando hablaron, ¿cierto?, muchas de sus profecías, se puede ver también que, entre comillas, ¿cierto?, utilizaron este sistema. Porque ellos hablaron en nombre, ¿cierto?, digamos, del espíritu de la profecía de Dios, pero utilizaron estas alegorías, referencias, ¿cierto?, etcétera, y misterios profundos. Entonces este enfoque nos enseña que la escritura es inagotablemente profunda. Además, el estudio en nuestra tradición nunca fue algo solitario. Y esto también tenemos que recalcarlo. El estudio de las escrituras
no está dado o no fue dado para que una persona en solitaria las estudie, saque sus conclusiones, difiera de todo el resto, ¿cierto? Y finalmente invente su propio evangelio. Porque no es esa la idea, ¿cierto? Uno ve en las escrituras que muchos de nuestros padres profundizaron en Dios, en la oración, en las escrituras, podemos decir, en sus enseñanzas, pero eso no los apartó del resto, ni los hizo inventar una nueva religión, ¿cierto? No estudiaban las escrituras en solitario para ser los únicos que tenían la verdad, sino que también, ¿cierto? Se hablaba de las escrituras para compartirlas con el pueblo. Entonces, es algo de una práctica sana y bastante ya reconocida dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío, que se empezó a estudiar en una jabrutá, que una jabrutá es un compañero de estudio. Es decir, yo no solamente debo estudiar las escrituras, debo conversarlas y meditarás en ellas día y noche. También se puede traducir y conversarás de ellas día y noche. ¿Con quién? Con la almohada, con el espejo, con el Espíritu de Dios o con alguien a mi lado. Podría ser válido, ¿cierto? Conversarla hasta quizás con mi mascota. Pero ese no es el punto. El punto es que habla de una conversación, entablar, ¿cierto? Un diálogo. Nosotros vimos en la lección anterior que entablamos un diálogo a través de la tefilá, a través de la oración. Y este, en esta semana estudiamos que también empleamos, ¿cierto? Un diálogo para conocer a Dios, pero con nuestros compañeros, con nuestros hermanos en la fe. Entonces, eh, la jabrutá, ¿cierto? Es donde se debate, se discute y se afina el entendimiento de las escrituras desde diferentes puntos de vista. O sea, si es válido que hay tanta profundidad en las escrituras, también es válido pensar que yo no tengo todas las interpretaciones, ni conozco, ni puedo descifrar todo lo que está allí. Pero a lo mejor otra persona puede ver otros puntos de vista. Ahora, esto hace que nos enfrentemos, ¿cierto?, en una discusión y que finalmente cada uno vaya por su lado y termine haciendo su propia denominación de creyentes. No se trata de esto. Se trata de enriquecer el estudio, aprender más. Esto es lo mismo, ¿cierto?, que ocurre a nivel académico. Cuando hay una discusión sobre un tema y se hacen papers o se hacen documentos oficiales, gente utiliza el método científico, habla de un tema, después viene otro, toma ese tema y lo elabora aún más y agrega otros puntos. Después viene otro y agrega desde otro punto de vista. Otro hace un experimento y toma esto, esto y esto y abre de nuevo el tema. Entonces, si uno se fija, hay un sistema constructivo donde el conocimiento se construye. Nosotros no podemos negar el hecho, ¿cierto?, de que en este mundo donde vivimos, ninguno de nosotros sabe cómo fabricar una cámara, ni un micrófono, ni un computador. Nadie sabe cómo hacer 100% todo eso. O quizás haya muy, muy pocos, ¿cierto?, que sepan armar algo desde cero. De hecho, incluso si usted hoy día va a hacer una hamburguesa, así, aunque suene un ejemplo bien básico, pero usted tiene que tener proteína, probablemente, lácteos, tener vegetales, tener sal, tener aceite, tener limón. Bueno, alguien fue y cosechó el limón, alguien fue y cosechó la lechuga, alguien fue y cosechó el tomate, después otro vino, lo vendió, después vino otro y lo compró, se lo vendió al comerciante y finalmente usted se da cuenta toda la cadena de cosas que hay y el valor, ¿cierto?, que cada una de las personas le agrega a la acción humana y al conocimiento. Y uno se da cuenta, claro, lo que me estoy comiendo acá en realidad es el fruto de muchas personas trabajando detrás de esto. Bueno, así se construye el conocimiento. Por eso la humanidad, ¿cierto?, hoy día ha llegado a niveles tan avanzados de tecnología. Porque se ha construido sobre la base de otros conocimientos. Y el estudio de las escrituras, mientras más, ¿cierto?, sea unido el estudio de los creyentes, el estudio, ¿cierto?, de los pares de la Jabrutá, de cada uno de nosotros como discípulos, mientras más nos afiatemos, mientras más pongamos nuestros puntos de vista, nos conversemos y crezcamos en las escrituras, más enriquecemos, ¿cierto?, todo este eslabón y toda la estructura del conocimiento.
Por eso hoy día tomamos libros, ¿cierto? Tomamos la Biblia, que fue, usted sabe que prácticamente más de 1000 personas interactuaron en los textos de la Biblia para que lleguen a nosotros. Más de 1000 personas escribieron esos textos. Pero que usted sepa, muchísima gente. ¿Cuántos más pasarán a lo largo, ¿cierto?, de la historia imprimiendo una versión, trabajando en una traducción, en otra? ¿Cuántas cientos y miles de personas? Entonces, el estudio debe construirse, no es algo que se queda simplemente en uno, y yo me quedo con mi verdad y mi versión y punto, y doy mi opinión y se acabó. Y nada va a cambiar eso. Eso es absurdo. Las escrituras nos fueron dadas, ¿cierto?, para eso, y por eso el pueblo judío ha sido celoso en implementar incluso este sistema que nos ayuda a debatir las escrituras. Entonces, cuando haya dos personas discutiendo, se dice en el judaísmo, dos judíos, tres opiniones. Y finalmente hay muchos puntos de vista. Ahora, tampoco esto da pie a que hablemos, ¿cierto?, cualquier cosa. Tenemos que apegarnos en este sistema y en este modelo. Yo estoy analizando lo literal, yo estoy analizando un poquito más allá, estoy viendo qué refiere moralmente, y otros están tratando de ver qué quiere enseñar las escrituras en este texto. Bueno, todo esto enriquece nuestro estudio de las escrituras, nos afiata, ¿cierto?, como un pueblo y un cuerpo del Mesías y discípulos bien entrenados, ¿cierto?, y aprendidos. También refrenda, ¿cierto?, el amor que tiene que haber entre nosotros, la hermandad, el compañerismo. Esto es como cuando uno está, ¿cierto?, en el colegio o en la universidad, donde sea, y va y estudia con sus compañeros, ¿cierto?, y hace un compañerismo dentro de los estudios. Esto ocurre. Bueno, esto ocurre en el mundo de la Biblia también. Y esto enriquece mucho al cuerpo del Mesías. Veamos ahora sobre el Brit Hadashah, la lente que enfoca la Torá. Brit Hadashah mira la Torá, ¿cierto?, la examina, la escudriña y nos expresa las enseñanzas que hay allí. Cuando llegamos a este Brit Hadashah, no solamente estamos abandonando, no estamos abandonando este mundo de amor por las escrituras. ¿A qué nos referimos, cierto? Estamos viendo nosotros como discípulos de Yeshua que todos aquellos seguidores del Mesías del primer siglo hicieron exactamente lo que se les había enseñado. O sea, no es que dejaron atrás lo viejo, la Torá, las escrituras, y abandonaron, ¿cierto?, el mundo de amar la Torá y los mandamientos por amar ahora al Mesías y darlo todo por basura y desecharlo todo. Porque algunos lo entienden así, sino que en realidad vemos cómo es que Yeshua y sus discípulos prácticamente hicieron lo que se les había enseñado. Escudriñaron las escrituras, la Tanaj, para entender lo que Dios estaba haciendo en sus días. Cómo Dios les estaba hablando en sus días. Y cómo esas escrituras se estaban revelando en ellos en su época. Porque Yeshua vino a cumplir un rol también profético, ¿cierto? A cumplir estas escrituras. Por lo tanto, ellos estaban analizándolas para ver cómo estaban tomando acción en sus días. Y la mayor acción que tomó, ¿cierto?, fue la Torá, como se dice, las escrituras hecha carne, que fue el Mesías. Yeshua mismo les dio la clave hermenéutica, es de hecho, que es la lente a través de la cual debían leer todas las escrituras. Él les dijo a los religiosos, ¿cierto?, de su época: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Tienen duda de mí? Bueno, ustedes escudriñen las escrituras. A ustedes que les parece que efectivamente se encuentra la vida eterna y el mundo venidero en ellas, bueno, estudienlas y se van a dar cuenta que ellas dan testimonio de mí, decía Yeshua. Yeshua afirmó ser el tema central de las escrituras, el personaje principal de la gran narrativa de las escrituras. Después de su resurrección, en efecto, les explicó a sus discípulos diciendo: en todas las escrituras, les explicó a sus discípulos en todas las escrituras lo que de él se hablaba, lo que de él se decía. Es decir, él tomaba
las escrituras que tenían, que no era el Nuevo Testamento, era la Tanaj, la Torá esencialmente, y les decía, cuando habla de esto, de mí habla. Entonces, él les enseñó que las escrituras hablaban del Mesías, de él. Por lo tanto, para nosotros como creyentes y discípulos judeo mesiánicos, el Brit Hadashah no reemplaza ni anula la Torá, ni los profetas, ni los escritos, de ninguna manera. Porque como dice Pablo de una forma muy clara, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué escritura existía en la época? Toda escritura, es decir, la Tanaj, digámoslo así, el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. El Brit Hadashah actúa como una revelación culminante que ilumina todo lo que vino antes. Es decir, si habían sombras de las cosas que habían de venir, ahora las vemos, ¿cierto?, con más claridad. Se encendió una luz, una revelación. Es como tener, por así decirlo, una gran partitura que es la Tanaj. Tengo ahí la partitura, está ahí el manual, está ahí la guía, ¿ok? Y resulta que luego llega el director que es capaz de leer esa partitura, o el hacedor, ¿cierto? O el técnico que es capaz de leer el manual y echar a andar, ¿cierto? O hacer resonar esa melodía, ¿cierto? Y esas armonías en perfecta ejecución. Llegó el director de la orquesta, llegó el personaje, el Mesías, y el que le dio acción a todo este manual. De eso se trata, ¿cierto? Y así lo entendemos nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro método de estudio? Nosotros como discípulos de Yeshua integramos lo mejor de ambos mundos, ¿cierto? Tanto la Tanaj como el Brit Hadashah en nuestro estudio. Debemos hacerlo. Es decir, nosotros honramos el Peshat. Tenemos que honrar el sentido textual y literal de las escrituras. Siempre tenemos que comenzar por el significado literal e histórico del texto. Es decir, ¿qué significaron estas palabras para su audiencia original? ¿Qué les estaba hablando? ¿A quién les estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo literalmente? ¿A quién se estaba refiriendo? O sea, este es nuestro ancla. No hay, ¿cierto?, un texto sin su contexto. No puede existir eso, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tratar de no traicionar el sentido literal de las escrituras. Muchas veces, ¿cierto?, esto es un problema porque nosotros recibimos traducciones de estas. Hay una frase del italiano, ¿cierto?, que dice traductore, traditore. Es decir, el traductor es un traidor. Porque muchas veces, ¿cierto?, el que tradujo las escrituras no honró el sentido literal y lo cambió. Y ese cambio provoca un gran cambio, ¿cierto?, en el significado de lo que está dicho allí. Y ese cambio puede estar hecho adrede para cambiar a mi conveniencia lo que allí dice. Yo no puedo hacer esto. No debo hacer esto. Así no funciona, ¿cierto?, el manual. O sea, si yo tengo un manual de muchas piezas y de repente digo, no, esta pieza no va ahí como dice el manual, debe ir aquí. Y después va a seguir avanzando y le va a faltar una pieza en otro lado. Ah, entonces pongo esta otra. Ah, pero después va a seguir avanzando y tampoco. Y al final le va a quedar un embrollo bastante complicado. Y no vamos a poder ejecutar lo que quiere que ejecutemos el manual. Entonces, nosotros tenemos que honrar el Peshat, el sentido literal de las escrituras. Nosotros tenemos que estudiar en contexto. Es decir, tenemos que leer también la Torá y lo hacemos, ¿cierto?, nosotros en un ciclo anual. Nosotros leemos la llamada Parashat Ashavua, la porción semanal de las escrituras. ¿Por qué? Porque buscamos conectarnos, ¿cierto?, con todo el pueblo judío, el pueblo de Israel alrededor del mundo. Es decir, estudiamos en contexto y todos. Esto que hablábamos, ¿cierto?, de estudiar con una pareja, con un par, un compañero, ¿cierto?, de escritura. Bueno, si estudiamos todos
toda la semana los mismos textos, bueno, todos vamos a ser compañeros donde sea que estemos, ¿cierto? Es una gran forma de conectarnos en nuestro estudio de las escrituras. Todos estamos en el mismo ciclo. Esto provoca unidad en el pueblo de Israel. Es cierto que hay otras tradiciones. De hecho, en la época de Yeshua, lo más probable es que se leía de forma trienal. Es decir, cada 13 años se completaba la lectura de los primeros 5 libros de la Torá o el Pentateuco. Hoy día se completa cada año. Y es la tradición, ¿cierto?, más predominante en el mundo. Tanto para la tradición sefaradí como ashkenazí, que son las dos más grandes del judaísmo. Con algunos pasajes de diferencia. Pero esto es lo que hacemos. Estudiamos todos en contexto. Y lo hacemos así para sentir, ¿cierto?, el acompañamiento y el avance y el crecimiento en nuestro estudio. También nosotros tenemos que leer la Tanaj a través de los ojos de Yeshua, como discípulos de él. Es decir, tenemos que estar buscando constantemente cómo las historias, los mandamientos, los preceptos, los salmos, los profetas, los escritos, las oraciones, las profecías, apuntan a él y cómo encuentran en él su cumplimiento. Porque al completar en él su cumplimiento, al reflejarse en él, recordemos que él también está en nuestros corazones, en nosotros. Nosotros también somos capaces de ver, y así como él lo hizo, nosotros también podemos. Estas escrituras tomaron vida y carne en él. Y eso que hizo él nos está pidiendo que lo hagamos nosotros. Hay un mandamiento de la Torá que dice que tenemos que imitar a Dios y sus caminos. Es uno de los últimos que aparece en las escrituras. Imitar a Dios. Es decir, lo que yo veo hacer al Padre, lo que yo oigo del Padre, etc. Eso hago. Imitar a Dios y sus caminos. Es un mandamiento de la escritura y Yeshua decía, yo lo que veo de él, eso hago. ¿Ok? Nosotros también tenemos que leer el Brit Hadashah con raíces hebreas. ¿De qué hablamos acá? Nosotros entendemos que las escrituras fueron escritas por judíos, para los judíos y para también creyentes gentiles, injertados con ciudadanos de Israel. Es decir, las escrituras están saturadas de conceptos, de citas y alusiones de la Tanaj, de la escritura del Antiguo Testamento. Leer las escrituras, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, sin conocer el Tanaj, es como ver el final de una película sin haber visto el principio de la película. Claro, va a recibir el impacto del final, el clímax, pero no haber entendido de las razones, lo que pasó, cómo se conecta, ¿cierto?, con las diferentes cosas. Ni el desenlace, ni tiene el suspenso, ni tiene la emoción, ni desarrolló realmente las lecciones que dejan esa película. Entonces no podemos spoilearnos, ¿cierto?, del final sin conocer el principio de la película. También nosotros tenemos que priorizar el estudio en comunidad, como lo dijimos. Es decir, tenemos que valorar esta palabra, la jabrutá. Estudiar en grupos pequeños, estudiar de a dos por lo menos. Poder debatir las escrituras, hablar de ellas, hacer preguntas, aprender unos de otros y agudizando nuestro entendimiento colectivo. Y teniendo también muchas veces un pensamiento crítico. Las promesas de Dios son todas sí y amén, sí. Pero las escrituras, ¿cierto?, que están allí, no es todo para contestar sí y amén. Entonces, si alguien hace una pregunta que a lo mejor, una pregunta un poco incómoda de las escrituras, poniendo algo, ¿cierto?, en relevancia porque quiere descubrir algo más allá, no es que, no, es que esta persona está haciéndolo mal, cómo está tratando así las escrituras. No, si se trata, ¿cierto?, de agudizar nuestro entendimiento. Tenemos que pensar en la buena fe, ¿cierto?, muchas veces de quienes estudian las escrituras. No enfrentamos las escrituras ni la ponemos en oposición y a veces no hablamos de los versos que parecen contradictorios para decir que la escritura no es válida. Al contrario, tratamos de agudizar y profundizar el conocimiento colectivo. Es válido hacer preguntas, debatir, cuestionar, tener un pensamiento crítico. Claro que sí.
Porque recordemos que las mismas escrituras, si bien son inspiradas por Dios, están llenas de personas con errores. La Biblia está plagada de errores humanos, uno tras otro. ¿Por qué entonces nos vamos a cuestionar las acciones humanas? Nadie es perfecto, está más que claro. No estudiamos las escrituras para juzgar a Abraham, a Noé, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David. Estamos ahí para vernos reflejados, que como ellos fallaron, nosotros también, como ellos tuvieron poca fe, nosotros también, como ellos tuvieron mucha fe, nosotros también. Y sufrieron también nuestros padecimientos. El Mesías mismo sufrió padecimiento. Entonces tenemos que valorar, ¿cierto?, este estudio en Jabrutá en grupos de estudio. En conclusión, debemos, ¿cierto?, tener una transformación continua en el estudio de las Escrituras. El objetivo final, Talmidim, de nuestro estudio no es acumular simplemente el conocimiento, lo cual es muy beneficioso, por supuesto que sí. Pero en realidad tenemos que estudiar para transformar nuestra vida. Y el último fin de todas las escrituras es conocer a Dios. Y esto transforma nuestra vida, nuestra manera de pensar, de vivir, de cómo nos movemos, qué decimos, qué pensamos, etc. El estudio debe transformar nuestra vida. Y lo vemos, ¿cierto?, hasta en un sentido secular, cuando una persona estudia mucho, cambia su vida, su futuro. Cuánto gana, dónde se relaciona, qué cosas compra, dónde vive, cómo habla, las cosas de las que habla, que conoce, etc. Bueno, cuando una persona estudia las escrituras también, cambia, se transforma, se mueve diferente, habla diferente. Por supuesto, todo esto va transformando nuestra vida. Estudiamos no solamente para informar nuestras mentes, sino para reformar nuestros corazones. Cada vez que abrimos las escrituras en oración, pidiendo al Ruach HaKodesh que éste nos enseñe, entramos en este diálogo con el Dios viviente. Claro, lo hacemos, ¿cierto? No solamente cuando oramos, sino cuando estudiamos las escrituras. Y cuando oramos le decimos que ilumine nuestros ojos y abra nuestro entendimiento para ver las maravillas de su palabra. La Torá y el Brit Hadashah no son libros antiguos y polvorientos. Son la palabra viva y activa de Dios en nuestra vida. Es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Por lo tanto, tenemos que hacer el estudio de las Escrituras un hábito central en nuestra vida. Meditar en ella, conversar de ella de día y de noche. Y esto permite que las verdades de las Escrituras y de Dios nos desafíen, nos consuelen también, nos corrijan, nos inspiren. Al hacer todo esto, no solamente logramos acercarnos más a Dios, no solamente te acercas a Dios, sino que también empiezas a convertirte en un discípulo mucho más maduro, diferente, que ya no necesita solamente la leche, ¿cierto?, como un niño, sino que ya va equipándose, va armándose de herramientas. ¿Para qué? Como dice la Escritura, para hacer toda buena obra. Porque hay que alejarse de las obras muertas. ¿Y para qué aprendemos las Escrituras? Para hacer toda buena obra. Si la Escritura dice justicia, gesed, ten amor, bueno, entonces así tienes que vivir. Y si hay una forma de manifestar el amor, la bondad, la misericordia, hagámoslo. No nos perdamos, ¿cierto?, el foco de las Escrituras, que es que las tomemos en acción. Yeshua dijo, ustedes hacen muy bien al guardar estos mandamientos y ser tan puntillosos, pero se olvidan de lo principal, que es la misericordia, que es la justicia, que es el amor. Porque de esto nos tenemos que equipar, de las Escrituras, para hacer toda buena obra. Y no ser, ¿cierto?, como un testimonio, una lámpara que se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre un monte, como el templo de Dios. Por eso, nuestro cuerpo, nuestra vida, somos el templo de Dios. Y este tiene que ser nuestra vida, un testimonio brillante de la verdad de nuestro Maestro, Yeshua el Mesías. Que el Eterno los bendiga, nos vemos en otra lección. Shalom.